Buenas tardes a todos los niños y niñas del grado primero. Espero que estemos muy contentos, que el día de hoy podamos iniciar nuestras actividades y vamos a aprender muchísimo acerca del tema de la tecnología. Vamos a aprender qué son los elementos tecnológicos y cómo han cambiado a través del tiempo. Para ello vamos a necesitar nuestro cuaderno de forro verde, el cuaderno de exploradores, nuestra cartuchera y mucha actitud para aprender a través de este video. Cuando nos hablan de los elementos tecnológicos, nosotros generalmente pensamos en el computador y en el celular. Siempre hacemos referencia a ellos, pero no. Cuando hablamos de artefactos tecnológicos, hablamos de todos los elementos que nosotros utilizamos para poder hacer las cosas mucho más fácil, que el hombre ha creado. Son aquellos elementos que el hombre ha creado para realizar sus labores más fáciles. No es solamente el computador ni el celular como nosotros pensamos. Es la cuchara. Antes no se utilizaba la cuchara, el hombre la creó para poder comer mucho mejor. También la plancha fue un artefacto que el hombre creó y lo utilizó para poder mejorar su trabajo. También hace parte de un artefacto tecnológico. Igualmente con el cepillo de dientes también hace parte de un elemento tecnológico porque fue creado por el hombre y ha ido evolucionando a través del tiempo. Lo mismo ocurre con la estufa. La estufa es otro elemento tecnológico. Mire que no es solamente aquellos que nosotros hacemos referencia a la tecnología. Son todos aquellos que el hombre ha creado para poder hacer más fácil sus actividades. Igualmente ha ocurrido con la carreta. Ahora, vamos a trabajar en nuestro cuaderno de exploradores. Vamos a escribir la fecha con color rojo. Entonces, hoy es el tercer día de la semana. Vamos a escribir miércoles 7 de abril. Y como título, elementos tecnológicos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dibujar 5 elementos tecnológicos que tenemos en la casa, pero recuerden, no es solamente el computador o el celular. Vamos a identificar otros elementos diferentes al computador y al celular que tengamos en la casa. Recordemos que los elementos tecnológicos son todos aquellos que el hombre ha creado para poder hacer mucho más fácil nuestra labor. Entonces los vamos a dibujar, vamos a identificarlos en nuestra casa, los vamos a dibujar y los vamos a colorear. Vamos a pensar, vamos a buscarlos aquí en nuestra casa, que es en el lugar en donde estamos en este momento. Muy bien, ya identificaste elementos tecnológicos de tu casa y te diste cuenta que no solamente el computador o el celular son elementos tecnológicos, son todos aquellos que el hombre ha creado. Ahora vamos a cerrar el cuaderno un momento y vamos a estar atentos a la siguiente explicación. Vamos a ver cómo esos artefactos tecnológicos, cómo todos esos elementos tecnológicos han cambiado a través del tiempo, que no siempre han estado de la manera como nosotros los conocemos hoy en día. Ellos han cambiado, han ido evolucionando. Entonces vamos a observar algunos ejemplos. El primero, mira, parece un poco diferente porque nosotros no la hemos conocido de esta manera, pero antes esta era la lavadora que utilizaban. Mire cómo era la lavadora que ellos utilizaban anteriormente y miremos cómo ha cambiado y cómo es la lavadora que utilizamos hoy en día. Quiere decir que ella ha cambiado, que ha ido evolucionando. Miremos otro ejemplo. El teléfono. Mire cómo era el teléfono antes y miremos cómo es ahora. ¿Sí ve? Cómo ha cambiado. Ese es el que nosotros conocemos, pero no quiere decir que siempre haya sido así. Él ha ido cambiando a través del tiempo.
Ahora mire el televisor, ¡ay, qué diferente se ve! ¿Cierto? Es muy diferente al televisor que nosotros conocemos o al que utilizamos hoy en día. Pero sí, así era nuestro televisor antes, pero ha ido cambiando y ahora nosotros lo vemos y lo utilizamos ya de esta manera. Igual sucede con la estufa, mire. Este artefacto que estamos observando en este momento es la estufa como era antes. En esta estufa se utilizaba con leña o con carbón. Pero mire cómo ha ido cambiando. Esta ahora sí ya la identificamos porque es la que nosotros encontramos hoy en día. Pero es para que nos demos cuenta que no, todos estos elementos tecnológicos han sido de esta manera. Ellos han ido cambiando a través del tiempo. Miremos, esta es una plancha. Qué diferente se ve a la plancha que conocemos hoy en día. Sí, porque esta era la plancha que se utilizaba antes. Es más, ni siquiera tenía conexión a la electricidad. Ella se llenaba de carbón, se calentaba y con ese calor era que se planchaba. En cambio ahora, mire, tenemos una plancha más moderna, una plancha que ya está conectada a la corriente, que tiene ya más funciones y podemos ver cómo ha cambiado también este elemento tecnológico. Por supuesto, el carro. Miremos, el carro no es como nosotros lo conocemos hoy en día. Y además cuando salimos a la calle podemos observar carros que son de unos años más antiguos y son diferentes a los que vemos ahora. Este que estamos viendo en este momento es uno de los primeros carros que se fueron creando gracias a la rueda. Y ya después fue evolucionando y mire, tenemos unos carros mucho más sofisticados. ¿Por qué? Porque han ido mejorando, han ido evolucionando con el tiempo. Por supuesto, no podemos olvidar el computador. Así era un computador antes. Qué diferente se ve. Mire, era mucho más grande, más pesado y no hacía tantas funciones como ahora, pero así era antes el computador. Y ahora ha ido cambiando. Este ya lo identificamos porque ese computador como nosotros lo tenemos hoy en día es más fácil para nosotros trabajar de esta manera. Tiene muchas más funciones porque ha ido evolucionando. Ahora, ya identificamos cómo ha cambiado algunos elementos tecnológicos y yo sé que ustedes en su casa también lo han hecho. Entonces vamos ahora a trabajar en el cuaderno. Vamos a sacar nuevamente el cuaderno de exploradores. Vamos a escribir el número 2 y como subtítulo, cambios tecnológicos. Vamos a dibujar 4 elementos tecnológicos que nosotros hayamos cambiado en la casa para mejorar. Y si no lo hemos hecho, entonces le vamos a preguntar a nuestros abuelitos, a nuestros papás. Por ejemplo, preguntémosle a la mamita o al papito, ¿cómo era el celular que ustedes tuvieron la primera vez? ¿Cuál fue el primer celular que ustedes tenían? Lo vamos a dibujar. ¿Cómo fue ese primer celular que tuvo nuestra mamita o nuestro papito? Y ahora vamos a dibujar el celular como el que tienen ahora. Y vamos a ver en qué ha cambiado. También le podemos preguntar a nuestras abuelitas, a nuestros abuelitos, cómo era la radio que ellos usaban antes, qué utilizaban ellos para escuchar la música y lo vamos a dibujar. Y qué utilizan ellos ahora para poder escuchar la radio. Y vamos a ver esos cambios que han tenido. También vamos nosotros a ver en nuestra casa qué hemos cambiado, si de pronto el televisor, porque lo hemos mejorado, o si hemos cambiado la lavadora. De pronto la lavadora que tenemos ahora no era la misma que teníamos antes. La vamos a dibujar cómo era ese elemento tecnológico antes, cuando estaba mucho más antiguo, y cómo es este que tenemos ahora. Lo podemos dibujar o también podemos utilizar recortes. Y de esta manera hemos identificado aquellos elementos tecnológicos
que teníamos antes y cómo son ahora. O sea, cómo han cambiado o evolucionado a través de la historia. Bien, niños, si ven lo fácil que es, no solamente los elementos tecnológicos son el computador o el celular. Es todo aquello que ha creado el hombre para hacer más fácil todas nuestras labores. Y también hemos podido observar cómo estos elementos tecnológicos a través de la historia han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido mejorando y son hasta llegar a los que conocemos hoy en día. Muy bien, excelente actividad. Hemos trabajado muy bien en nuestro cuaderno. Ahora es momento de aplicar esto que hemos aprendido el día de hoy. Para ello vamos a ingresar al siguiente link. Mire, y vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta dice, ay, mira que hay unos inventos que son gracias a la rueda. Vamos a escribir el nombre de estos inventos. Vamos a escribir el nombre de ellos, vamos a pedir ayuda de pronto de la mamita, del papito, que nos colaboren a identificarlos y a escribir su nombre. Vamos a ver cuáles son estas máquinas que se inventaron gracias a la rueda. Ahora, esta sí la vamos a hacer solitos porque está muy, muy sencilla. Vamos a hacer clic, vamos a oprimir los inventos tecnológicos actuales, los que nosotros utilizamos hoy en día. ¿Será que es el celular? ¿O será que es esta rueda la usamos hoy en día? ¿O utilizamos el fuego para comunicarnos? ¿O utilizamos el computador, el internet o el carro? El carro de esta manera. ¿Cuáles de estos elementos tecnológicos son los actuales? Son los que nosotros utilizamos hoy en día. Vamos a darle clic y miren, ellas quedan con un símbolo, quiere decir que nosotros los vamos a identificar. Ahora, miren, el teléfono, sí, qué diferente se ve el teléfono. Entonces vamos a desplegar en esta pestañita y vamos a colocar el número según el orden en el que han cambiado estos elementos tecnológicos, que en este caso es el celular. Vamos a colocarle el número que ustedes crean que corresponde al orden en el cual ha ido cambiando, ha ido evolucionando este teléfono. Luego vamos a ir al número 3, a la pregunta 3, mire que sale un lapicito y dice, une los inventos modernos con los antiguos. Entonces aquí arriba está el invento antiguo, mire, hay un computador como era antes y lo vamos a unir con el computador como es ahora. Y así vamos a hacer el ejercicio con cada uno de ellos. El teléfono antiguo y lo vamos a unir con el teléfono como es ahora. Miremos, ay, esto tan diferente como se ve, ay, es una cámara. ¿Cómo era esa cámara antigua y cuál es la cámara fotográfica que tenemos ahora? Por último, miremos, aquí tenemos este elemento que era con el que escuchaban la música anteriormente, que es el antiguo, y lo vamos a relacionar con el que utilizamos hoy en día para nosotros poder escuchar la música o colocar nuestra memoria para poder hacer ejercicios. En la actividad cuarta vamos a tener muy presente que tenemos elementos tecnológicos que utilizamos en el hogar para transportarnos, o sea, para poder ir de un lugar a otro y para comunicarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a ubicar. La lavadora ¿qué corresponde? A un elemento del hogar, del transporte. ¿Será que yo me subo en ella para ir a un lugar o me comunico con ese? Hablo con mi abuelita, hablo con mi papá, hablo con mi mamá. No, hace parte del hogar, entonces lo arrastro y lo ubico en la casilla del hogar. Lo mismo hacemos con el auto. ¿El auto a qué corresponde? ¿Será que es del hogar? Sí, es del hogar, pero ¿será que me sirve para comunicarme? Yo desde aquí llamo a mis papás, me comunico con la profesora o lo utilizo para transportarnos. Ahora es el turno de ustedes para que ubiquen los siguientes elementos tecnológicos en el lugar que corresponde, si son del hogar, del transporte o sirven para comunicarnos. Por último,
vamos a encontrar estas palabras en nuestra sopa de letras. Entonces, la primera palabra, cerámica. Entonces, vamos a buscarla, le vamos dando clic en cada una de las letras. Aquí lo podemos hacer nosotros solos porque identificamos las letras y le vamos dando clic. Luego, herramientas, fuego, rueda, tejido, telares y torno. Cuando terminemos, le damos clic en la opción que dice terminado y lo vamos a enviar. Después de enviar, entonces la respuesta, vamos a tomar captura de esa pantalla y la vamos a enviar a nuestro profesor para que sepa cómo nos fue en esa evaluación del tema que aprendimos el día de hoy sobre los elementos tecnológicos y su evolución. Recuerda tomar captura de pantalla para que podamos saber cómo te fue en esta actividad final. Y por último, no olvides tomarle foto a las 2 actividades que hicimos en el cuaderno junto con la captura de pantalla de la evaluación y la envías a cada docente